veces lo que nos sucede durante el paseo, que se pinchó el carro, que se nos quedó el flotador, bueno, todo lo que a veces nos pasaba, que se estaban lavando la gallina en el río y la gallina se fue, que se nos quedó la sal, todas esas cosas, y aparte del paseo. Y ahí donde el paseo se hacía chévere, porque pues, las cosas diferentes, las cosas que estaban fuera de lo que tal vez uno esperaba, era lo rico del paseo. Y ahorita en el ayuno hablábamos de eso. En el ayuno hablábamos sobre si el Señor no está en medio de las circunstancias, las situaciones, en vano está lo que nosotros hacemos. Y muchas veces las circunstancias, las situaciones, la mano de Dios en medio de lo que nos sucede, tiene un poder especial. Y eso tiene un sabor especial, tiene una gracia especial. Y eso fue lo que hablamos en el ayuno. Para los que no alcanzaron a estar en el ayuno, pues como un resumen así muy relámpago de lo que el Señor nos estuvo ministrando. Pero adicional, no sé si a ustedes también les ha pasado o les pasa, porque a mí me pasaba muy continuo, me pasaba mucho. Y en estos días nos hemos estado riendo aunque nos reímos, pero hemos estado preocupados, porque sucede que a muchos se nos olvidan las cosas, ¿ya? Y a Dieguito ha tenido episodios así, que eso lo tiene muy angustiado a Dieguito. Y a mí también me pasó algo muy parecido hace poco. Yo fui a hacer una consignación y la consignación se hacía con el número de mi celular. Y cuando fui a dar el número de mi celular, no me acordaba mi número de celular y dije, ¿cómo así? Casi 20 años. Yo creo que yo llevo unos 20 años con el mismo número. Nunca he cambiado el número, nunca. Y cuando empecé el 311, 350, ¿y ahí qué número sigue? Y me dio una impotencia, me dio una rabia, y yo digo, ¿por qué me pasó a mí? ¿Cómo es que no me puedo acordar algo tan básico, tan sencillo que mi número de celular? Y yo lo repetía y lo repetía. Y a lo último yo le dije el número, no, el 70, pero se lo dije por descartar. Yo dije, no, eso era como más bonito el 70. Entonces se lo dije y dije, bueno, si esa plata se va para otro lugar, pues perdí. Y lo más tremendo, yo empecé a buscar el número mío en el celular y como yo mismo no me llamo, pues no estaba. Entonces me dio como esa impotencia. Ya no sé si a ti te ha llegado a pasar que se te olvidan las cosas o a veces eres inconstante también, no sé si te ha pasado, que empiezas algo y lo empiezas motivado, contento y luego no lo terminas. O Dios te dice algo y tú lo recibes emocionado, pero después se olvida tal vez lo que el Señor te dijo. No sé si te ha pasado también a ti a eso. No sé si te ha pasado tal vez de que llega un momento donde, no sé, así como le pasó ahorita a Luz, llega un momento donde, uno entiende algo tan claro y uno recibe una revelación y dice, wow, yo nunca había visto esto así. Y uno recibe esa revelación y dice, sí, ya la pillé, es así. Pero luego, al tiempo a uno se le olvida, se le pasa, deja las cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado muchas veces. Y yo lo veo también muy constante en muchas personas, ¿ya? Y sé que eso que fácilmente olvidamos, fácilmente dejamos, que fácilmente no permanecemos, a veces no nos quedamos en lo que el Señor nos ha dicho, es a causa de algo. Y la causa es la falta de dependencia, la falta de dependencia de Dios. Hoy vamos a hablar de dos frases que son dos frases que sé que si quedan guardadas en nuestro corazón, sé que vamos a ser muy bendecidos. Y no solamente bendecidos hoy, sino por mucho tiempo. Y las dos frases son el permanecer, y si permanecemos vamos a tener un gran fruto. ¿Ya? El permanecer, y el permanecer vamos a tener un gran fruto. No sé si a ustedes tal vez le ha pasado muchas veces que pelean con un tema de salud y cuando el Señor les ha dado una palabra, el Señor ha hecho un milagro y el Señor dice, reposa en mí, descansa en mí. Y uno ve el milagro y wow, qué bien.
Pero luego cuando llega otra situación, uno dice, ay, otra vez yo. Y se le olvida, se le pasa que el Señor le había dicho, reposa en mí, descansa en mí. Y eso le ayuda a uno a estar fortalecido. Vamos un momento a San Juan. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Y yo creo que todos hemos leído este pasaje y lo hemos leído muchas veces y lo hemos escuchado muchas veces. Y este pasaje a mí me encanta, a mí me encanta. Y me encanta porque yo veo muchas personas que arrancan muchas cosas pero las dejan en mitad de camino. Personas que arrancan en el ministerio o en el servicio del Señor y luego dejan las cosas. Las personas que Dios les da una promesa y luego esa promesa se olvida. Uno ve muchas personas que Dios ministra su amor y su restauración y luego uno las ve amargadas. Las personas que Dios las ha sacado de la ira y luego uno los ve que recaen en la ira, en la falta de perdón. Yo veo muchos también. Muchas personas que Dios los saca del odio y del resentimiento y luego vuelven y caen en el resentimiento. Y uno dice, pero ¿por qué caen? ¿Y por qué el fruto no es un gran fruto? Y aquí en Marcos nos reitera cuál es la causa. Perdón, en Marcos no, perdón, en Juan, San Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y para que podamos relacionarnos con lo que la palabra nos dice, vamos a pensar, no sé si ustedes conocen tal vez un viñedo. Yo hace un tiempo pude visitar aquí en Colombia, donde está la empresa de vinos Grajales, eso es en la Unión Valle, y ahí se veían los viñedos muy chéveres. Entonces se veía la planta, y fuera de la planta se veían las ramas, se veían las hojas, y se veían las uvas brotando, y era muy chévere porque uno podía coger la uva y se la comía allí, y uno caminaba por debajo de esos parrales, y la sombra le daba a uno, y a veces uno veía también las raíces, también, porque son unas raíces fuertes, y esos tallos son muy fuertes. Yo no sé si tú tal vez conozcas un viñedo o no, pero el viñedo es un plantío de uvas, ¿ya? Y aquí, en Juan capítulo 15, nos habla, Jesús hace una relación entre que nosotros somos como si fuéramos una rama, y una rama que está dentro del tronco del palo de uva. Pero dice que el labrador es el padre, quien se encarga de cuidar ese sembradío es el padre, ¿ya? Y hay una causa que lo que permite que realmente puedan salir unas buenas uvas. Y ahorita lo vamos a leer. Pero vamos a mirar varios aspectos. En este pasaje de San Juan capítulo 15, allí estaba pasando algo particular. Allí en San Juan capítulo 15 estaba sucediendo que Jesús, si nosotros miramos acá los versículos, los capítulos anteriores, Jesús había acabado de ser ungido en Betania, ya había lavado los pies de sus discípulos, ya había anunciado la traición de Judas, ¿ya? Y estaba dándole unas recomendaciones, Algunos teólogos dicen que Juan se divide en diferentes momentos, como si se estuviera como en el tabernáculo, ¿ya? Entonces estaba en el principio, que estaba al principio del tabernáculo, luego ya pasaba los atrios y entraba al lugar santo, y aquí estaba como en la parte final, que estaba en el lugar santísimo. Y estas palabras que dicen aquí son palabras claves, y hay una clave muy poderosa que habla en estos últimos capítulos de Juan, donde habla de nuestra relación con el Espíritu Santo, habla sobre el permanecer, habla sobre el fruto, sobre la importancia de orar,
sobre la promesa del Señor de que no nos iba a dejar solos, habla sobre ir a ser discípulos. Esos son de las claves que Jesús estaba dándole a los discípulos antes de ir a morir. Y ya había pasado que Jesús había lavado sus pies y había tenido un tiempo de especial con ellos. Y dice así en San Juan capítulo 15. Entonces tengamos en cuenta, cuando estemos leyendo este pasaje, tengamos en nuestra mente pendiente y tengámoslo visualizando aquel plantío de uvas, ¿ya? Aquel viñedo, y tengamos en cuenta que el labrador es el Padre, tengamos en cuenta que los pámpanos, que son las ramas, somos nosotros, y que Jesús es la vid, ¿ya? Y dice así, yo soy la vid verdadera. Y cuando yo leí esa palabra, la vid verdadera, me gustó mucho, porque hoy en día estamos viviendo mucho engaño, demasiado engaño. Lo que apartó al hombre desde el principio del corazón de Dios fue un engaño. Dios le dijo a Adán y a Eva, vea, de todo lo que está aquí, ustedes pueden disfrutarlo, pero mira, este árbol que está acá, la ciencia del conocimiento del bien y el mal, ustedes no lo pueden comer, porque si van a comer, van a morir. Y llega el enemigo y los engañó. Dice, porque él es mentiroso. Dice, no, pueden, coma, pueden comer, no pasa nada. Y por ese engaño, sencillamente, sus vidas fueron dañadas de estar cerca al corazón de papá. Y eso trajo una consecuencia. Lo más grave del engaño no es el engaño. Lo más grave del engaño son las consecuencias que se viven. Cada vez que te estés enfrentando a situaciones en tu vida y son situaciones relacionadas con el pecado, no solamente veas el pecado, piensa también las consecuencias que ese pecado trae y eso te va a llevar a realmente a mirar que el engaño es cosa muy fuerte. Pero dice aquí que Jesús es la vid verdadera, o sea que no hay ningún engaño en él. Es la vid de verdad. Dice, y mi Padre es el labrador, o sea, el que trabaja en nosotros. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y esa palabra es muy fuerte. Y es muy fuerte porque dice que toda rama que en Jesús no lleva fruto, dice, la quitará. Y quiero contarte, amados, que hay diferentes tipos de creyentes. Hay creyentes que sencillamente permanecen pegados a Dios. Hay creyentes que solamente son creyentes de palabra, pero nunca han estado cerca de Dios. Y hay creyentes que sencillamente se dejan limpiar por el Señor. Y la única forma de nosotros dar fruto y dar un gran fruto es nosotros estar en ese grupo de creyentes, del grupo de creyentes que se dejan limpiar por el Señor. Si nosotros nos dejamos limpiar por el Señor, vamos a tener un gran fruto. Pero ahora vamos a ver que en este pasaje hay dos palabras que se repiten demasiadas. Y es la palabra permanecer y fruto. Una aparece como 8 veces que es fruto, creo. Y permanecer creo que aparece como 11 veces. Y eso me llamó la atención. Digo, si repite tanto esa palabra, fruto y permanecer, es porque Dios quiere algo que quede en mi corazón. Algo que quede en mi corazón. Yo no sé en qué tipo de cristiano o de creyente, no hablemos de cristiano, hablemos de creyente. No sé qué tipo de creyente eres tú. Si eres el creyente que quiere dejarse limpiar, ¿eres el creyente que mantiene pegado al Señor o eres el creyente que estás despegado del Señor? Y sigue diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y empieza diciendo, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí empieza la clave de todo el tema, amados. Cuando la Biblia aquí nos está hablando del fruto, no está hablando de tener discípulos, no está hablando aquí de ser el que más hace, no. Cuando la Biblia aquí está hablando de el fruto, está hablando qué tanto de Dios está en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando la rama está pegada al tronco, lo que sube por el tronco es la savia. Y esa savia es la que hace que la rama crezca. Y a través de todos, creo que todos hemos escuchado en la primaria del proceso que se llama la metamorfosis, perdón, la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis es que empieza realmente la planta a desarrollarse y a tener un fruto. Pero es una condición natural de estar pegado la rama al tallo. Si nosotros no estamos pegados, sencillamente no nunca haber un fruto. Pero ese fruto dice, y lo está leyendo, lo está diciendo aquí la palabra, ese dice es por permanecer pegado a él. O sea, yo no disfruto de manera que yo me esfuerce demasiado. Yo no voy a dar fruto porque yo soy muy bueno. Yo doy fruto porque permanezco pegado a Dios. Permanezco. ¿Y se acuerdan la palabra que hablábamos al principio? Nosotros somos de los que un día sí, otro día no, dejamos las cosas tiradas, nos olvidamos fácilmente. ¿Saben qué significa la palabra permanecer? Permanecer significa quedarse. Eso es permanecer, quedarse. Dice, permanecer en un lugar, en un estado, en una relación, en una expectación. Eso es permanecer, estar allí. Pero nosotros somos fluctuantes, un día sí, otro día no. El enemigo nos enreda, nos mete mentiras y nos saca. Sigue diciendo el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. Y uno dice, venga, o sea que pueden haber creyentes que tienen fruto, otros creyentes que no tienen fruto, y hay otros creyentes que tienen mucho fruto. Y quiero decirte, con todo el respeto, es que el Señor quiere que tú lleves mucho fruto. Y ahorita vamos a darnos cuenta cuál es ese fruto. Mucho fruto. Y deberías analizarte ahorita que veamos y leamos, cuáles son el fruto que Dios quiere que crezca en mí. Te vas a decir, venga, yo soy de los creyentes de cuáles. Del creyente que permanece pegado a Dios y naturalmente estoy dando fruto. Del que me dejo limpiar y el limpiar me permite renovarme. La planta que es limpiada, que le es cortado las puntas, que les quitaba sus hojas, esa planta se renueva y puede dar fruto. Pero la planta que no permanece pegada a él directamente, absorbiendo sus nutrientes de gozo, paz, amor, de misericordia, de tratos con Dios, sencillamente no va a poder dar fruto. Sigue diciendo el versículo 5, lo repito, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Acá hay dos palabras, mucho y nada. Mucho y nada. Tú eres llamado, si tienes a alguien al lado, dile, mire, tú eres llamado a dar mucho fruto. Dígale así, eres llamado a dar mucho fruto. Pero dile, pero separado de Dios, nada podéis hacer. Y ahorita vamos a ver qué significa separado. Ahora vamos a ver qué significa no permanecer. ¿Qué es eso?
Porque a veces uno dice, no, pues separado es estar orando todo el día, o separado es tal vez, perdón, permanecer es leer la Biblia todo el día. Hace parte, pero no es realmente el permanecer. Hace parte. Pero el permanecer es un conjunto que especialmente nace en el corazón. En el corazón, de estar cerca de la voluntad de Dios, cerca de los tratos con Dios, cerca de la renovación con Dios. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ojo aquí, amados, que esto es, como alguien diga, por ahí dura esa palabra, pero es cierta. Y yo quería hacer aquí una reflexión, y es con relación a lo que estamos viviendo, que en algunos países ya va menos fuerte, pero aquí en Colombia todavía seguimos en el tema de la pandemia por el COVID. La pandemia con el COVID, Dios nos habló muy fuerte como hijos de Dios, nos habló fuerte. Y Dios nos habló fuerte diciéndonos, venga, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está la relación con su familia? Cuando Dios nos encerró, Dios nos llevó a esa realidad, a ver cómo estamos con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Nuestra casa era una casa realmente de adoración, donde el reino de Dios se sienta, se viva, donde el fruto de Dios se viva. Ahorita vamos a ver cuál es el fruto o qué es mi casa. Eso nos dijo el Señor. Pero ya ha pasado 1 año y medio, ya vamos casi 2 años de la pandemia, y yo sé que a muchos se les ha olvidado y no han permanecido en eso. Hay algo que también el Señor nos habló desde que empezó el tema de la pandemia. Y de las cosas que nos habló es que, miren, hay una iglesia que es una iglesia tradicional, una iglesia religiosa y una iglesia que es la verdadera. La iglesia verdadera, la iglesia que crea vínculos reales con el hermano, así estén lejos, que no solamente se ven los domingos en un templo, sino que realmente ama, se entrega, piensa en el otro. Eso es una iglesia verdadera, es un cuerpo que mutuamente se ayudan unos con los otros. Y la pandemia nos llevó a esa realidad que nos separó físicamente, pero en nuestro corazón Dios quería que estuviéramos cerca. Pero ¿te acuerdas de eso o no te acuerdas de eso? ¿Has permanecido en eso o no has permanecido en eso? ¿Has creado vínculos más genuinos, más cercanos con tus hermanos? ¿O sigues, discúlpame la palabra, siendo consumbo solo? Independiente, yo y yo por acá. Eso es lo que Dios, a través de la circunstancia que se generó, lo que quería ministrar, una iglesia verdadera. Y familias restauradas, un amor genuino. No un amor de palabras, uno puede hablar de palabras fácilmente, pero cuando usted entrega todo por el otro, realmente le está amando. Eso es lo que Dios ha estado hablando a través de la pandemia. ¿Has permanecido en eso? ¿Has permanecido en eso? Hay algo que Dios, cuando se cerraron los templos, algo que Dios quiso ministrar muy fuerte, y era crear un vínculo, una relación, una comunión muy fuerte con Él primeramente, que eso es lo que nos habla aquí el pasaje de la vid, de estar pegado muy fuerte con Dios, de conocerlo a Él cara a cara, de permanecer en Él. Pero esa cercanía con Él también debe traer una consecuencia, y esa cercanía con mis hermanos. Esa cercanía con mis hermanos también, y esa cercanía con Dios también trae un resultado. Es amar al prójimo, al necesitado. Ahora hablábamos y decíamos, venga, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros y difícilmente compartimos eso con los otros necesitados, que no conocen al Señor, que no tienen esperanza, que viven oprimidos, que viven desilusionados. A nosotros se nos olvida eso. Y aquí cuando dice, en el pasaje número 6 dice, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esa es la consecuencia si tú no permaneces en lo que el Señor ha hablado en este tiempo. Estamos en el cumplimiento de los últimos tiempos y por eso la pandemia nos ha dicho, mire, algo físico les dice que estamos en los últimos tiempos y ahora viene un tiempo más fuerte, que es el tiempo de la apostasía, donde muchos que decían ser creyentes empiezan a estar en contra de sus hermanos, diciendo las cosas que no son, en contra de la palabra de Dios, en contra de la autoridad, en contra del principio de la palabra. Y es allí donde la Biblia dice, mire, muchos van a ser cortados, echados fuera. Ahí se va a hacer ver la realidad de quién es usted. ¿Es un verdadero creyente o no es un verdadero creyente? ¿Es usted un nacido de nuevo? ¿Es un renovado por Dios o no lo es? Porque si no lo es, hoy hay tiempo. Porque dice la Biblia, si no va a ser cortado y echado fuera. Este es un tiempo crucial y fuerte, donde somos confrontados como hijos de Dios. Pero esa confrontación realmente debe llevarnos a estar más pegados de Dios. Y yo siempre tengo el símbolo. La flecha hacia arriba, la flecha hacia un lado y la flecha hacia abajo. Mi relación con Dios genuina y fuerte. Mi relación con mis hermanos y la predicación al mundo. Sigue diciendo el versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Sabe por qué no vemos respuestas a nuestras oraciones? ¿Sabe por qué no escuchamos? ¿No vemos la respuesta a nuestras oraciones? La Biblia nos dice mismo, porque pedéis solamente para nuestros deleites. Pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Estoy leyendo un libro que me tiene fascinado y habla de cómo conocer a Dios a través de la oración y cómo conocer a Dios a través de la no respuesta. Porque a veces cuando no vemos respuesta, Dios está hablando algo, está diciendo algo. Pero como no permanezco pegado a Él, no estoy dándome cuenta que es lo que Dios me quiere hablar y salgo corriendo. Y como salgo corriendo y no vivo ese tiempo con Dios, de trato con Dios, porque no escucho una respuesta, solamente salgo renegando y no me doy cuenta que Dios en esa no respuesta ya está diciendo algo y algo poderoso a mi corazón. No recibís porque no sabéis pedir. Sigue diciendo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis poco fruto. En que llevéis mucho fruto. Mucho fruto. Y vamos a mirar qué fruto es. Vamos a ver qué fruto es que el Señor quiere que tú tengas mucho. Y ahorita si tú tienes y te gusta tomar apuntes o te gusta registrar, escríbelos cuáles son los frutos, el fruto que el Señor quiere que esté en tu vida, que eso solamente lo da el Espíritu Santo creciendo en ti. Y si te das cuenta que hay poco fruto o no hay fruto, la conclusión es que debemos estar más pegados de Dios. Y ahorita vamos a hablar cómo estamos más pegados de Él. Vamos un momentico sin dejar ahí San Juan. Vamos un momentico a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Pero no vamos a soltar a San Juan. Denme un segundito, es que voy a tomar agüita. Está aquí seco. Denme un segundito. Ok. Gálatas capítulo 5. ¿Listo? Dice así. Pero vamos a leerlo desde el versículo 16, pero no vamos a empezar en el 16. Para que comprendamos bien ese Gálatas 5, vamos a empezar por el versículo, venga, le digo, un segundo. Bueno. No, sí, leámoslo todo. Gálatas 5 del 16 en adelante. Dice así. Digo pues, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne, y estos se oponen,
entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que las practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que le llamamos nosotros el antifruto. El antifruto, ¿ya? Ahí lo tenemos claro, ¿ya? Las obras de la carne. De adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Enemistades, mire, acá hay diferentes categorías. Está la categoría de las obras del antifruto, que son de manera física o carnal, pero hay otro que ya es conmigo mismo y hay otra que ya es en relación con los otros, ¿ya? Y por lo menos muchas veces dejamos fornicación, adulterio, dejamos la hechicería, dejamos la idolatría, pero a veces nos demoramos en reconciliarnos con las personas, enemistades. O a veces también pleitos, mantenemos en peleas con uno, con otra persona. O somos celosos, y celamos por todo. O iras, mantenemos y medio nos tocan y ya estamos. Y a veces nos justifican diciendo, no, es que la Biblia dice airaos, pero no pequéis. ¿Ya? Pero cuando dice la Biblia airaos, pero no pequéis, hay que tener cuidado. O sea, aquí la Biblia no me está dando derecho a mantener yo airado, porque el mantener airado es una obra de la carne, es un antifruto del Espíritu Santo. Eso es una consecuencia natural de mi ser natural. Entonces, sigue diciendo, disensiones, contiendas, herejías, envidias. Eso sí se ve muy normal en el pueblo de Dios. Y no debe ser normal. Si tú tienes cositas de estas, hay un antifruto. Y la envidia, venga, ¿y por qué? ¿Por qué a mí, a él sí, a mí no? O sea, aquí sencillamente todos, lo que somos sencillamente somos amados. Igual, todos somos amados por Dios. Pero sigue diciendo, más el fruto del 22, más el fruto del Espíritu es amor. Y yo sé que el tiempo no me va a dar para profundizar en cada uno de ellos. Pero tú sí le vas a decir al Señor, venga. Si amor me dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, todo lo que conocemos. Y este es el fruto de estar pegado a ti. ¿Qué tanto amo yo? Mira, hay un pecado que consentimos tanto, y yo lo veo tan común en la iglesia, la susceptibilidad. O hay otro pecado que también se consiente tanto, y yo me quedo aterrado, que es el hacer las cosas esperando algo a cambio, que se llama el tributarismo. O sea, yo hago, pero esperando algo. O sea, yo saludo, pero esperando que me feliciten, o doy esperando algo a cambio. Dice la Biblia, que mi mano derecha no se dé cuenta de lo que hace mi izquierda. Si yo sirvo, amo, hago las cosas, las hago para Dios. Y si alguien lo quiere tener en cuenta, bien. Pero dice la Biblia que bienaventurados somos cuando nadie se da cuenta de eso y cuando es realmente el Señor el que coge y nos exalta y nos bendice en secreto. Porque dice la Biblia que cuando hacemos las cosas en secreto, Dios nos recompensará en su presencia, en su reino. Pero cuando ya hacemos las cosas para que los otros las reconozcan o recibir un tributo, ya recibimos la recompensa. Una recompensa pequeñita. Sigue diciendo, ya toda la dimensión del amor y el gozo. El gozo, el estar felices en una circunstancia difícil, eso es gozo. La felicidad es estar felices en la circunstancia. Esa es la felicidad. Pero el gozo, que no importa la circunstancia, estar felices, estar plenos. Así esté en un velorio, no va a estar riéndome porque se murió mi ser querido,
pero tengo gozo, que es ese regalo de ese fruto de estar pegado a Dios que trae algo especial en mí. Eso es el fruto de Dios en mí. Amor, gozo, paz. Muchos se turban y mantenemos turbados, situación económica, familiar. Si estamos pegados de Dios, ese fruto lo vamos a ver: paz, paciencia, paciencia. Muchos quieren las cosas ya. Y esta sociedad ha traído mucha impaciencia. Impaciencia, queremos todo instantáneo. Porque como solamente es dar un clic, ya estamos conectados y nos estamos viendo con el otro que está en otro lugar. Somos muy impacientes. Es el fruto que Dios quiere. Si es que no estamos hablando aquí de cantidad de personas, cada vez que yo estoy más cerquita de Dios, todo esto va a brotar. Eso es lo que es las uvas y lo que naturalmente va a salir de mí, naturalmente, si permanezco en Dios. Y ahorita vamos a ver cómo es permanecer. Sigue diciendo: benignidad. Ver lo bueno del otro cuando el otro no está haciendo lo bueno, eso sí que es duro. Porque yo amo al que me ama, yo amo al que me abraza, yo amo al que me dice las cosas bonitas, pero aquel que me miró feo, el que tal vez tiene una lucha en su alma, tiene una lucha en su ser y no puede ser tan buena gente conmigo, a ese sí no lo puedo amar. Benignidad. Eso sí es duro, pero ahí se ve el fruto de Dios. Benignidad. Bondad. Bondad. Con alguien hablamos hace días sobre el tema del diezmo. Y yo le decía: mira, o sea, yo respeto y no va a entrar en controversias. Pero el diezmo es la primaria. El diezmo es la primaria. El Señor nos está pidiendo el todo. Pero eso solamente se da en nuestras vidas cuando nosotros permanecemos pegados a Dios y la confianza llega y no dependemos de bondad. Somos buenos, somos bondadosos, somos dadivosos, pero es difícil muchas veces. Sigue diciendo: fe, ver las cosas que no son como si fueran. Mansedumbre, es así. Yo lo digo porque ahí Dios me ha tratado impresionante. Mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? La capacidad que da el Espíritu Santo con aquellas circunstancias que son tan duras, tan difíciles, que tratan mi carácter, mi ser, y poder no dejar que esas circunstancias sencillamente gobierne todo, sino ser humilde, ser paciente, amar a pesar del dolor, la mansedumbre. Lo contrario a la mansedumbre es el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Eso es el antifruto, la soberbia. Pero la mansedumbre, ese es el fruto. Y eso viene solamente si estoy pegado de Dios. Templanza. Ese es otro fruto que es tan necesario. ¿Y qué es la templanza? Es la capacidad con amor. Decir: no, no puedo. Decir: sí puedo. Y ya. Ay, no, que pensar que si yo le digo se va a herir. Pues si se va a herir, oro por usted y luego ya deja la herida. Pero la templanza es saber qué es lo que hay que hacer, cómo lo que hay que hacer y en el momento que hay que hacerlo. Pero muchas veces nosotros no tenemos templanza, que es una rigidez en Dios, no es una rigidez que sea inmovible, no es una rigidez por el Espíritu Santo. Por eso dice que el fruto del Espíritu es templanza, templanza, tener claridad, pero por el Espíritu. Entonces, amados, dice que contra todo esto no hay ley. Ese es el fruto que el Espíritu Santo quiere que esté en nosotros. Y si quiere seguir explorando, usted hágale chulito cuáles todos esos están. Hágale chulito. Y si los tiene todos, usted, dice la Biblia, gran fruto, como le está diciendo en Juan. ¿Ya? Dice mucho fruto. Dice: el que permanece a mí llevará mucho fruto. O si no, tal vez usted de aquellos que necesitan ser mucho más limpiados, o de aquellos que está despegado de la rama y no da ningún fruto. Si está despegado de la rama, existe el injerto, y el Señor nos injerte y permite que nosotros podamos ser podados y podamos dar gran fruto. Escriba allí en sus apuntes, pero no lo alcanzo a leer ni a profundizar, pero escriba segunda de Pedro, del 1 al 7, y allí le da una amplitud
también de cuáles esos gran frutos que el Señor quiere que crezcan y salgan en tu vida, para que luego en tu tiempo devocional lo puedas conocer. Segunda de Pedro capítulo 1, ¿ya? Del 3 al 8. Pero luego usted lo lee, ¿listo? Y el otro, el que acabamos de leer, es Gálatas 5, 16. Pero regresemos entonces a Juan, donde estamos leyendo, en Juan. ¿Ya todos tenemos claro cuál es el fruto? El fruto que el Señor quiere que demos es este. Ese es el fruto. Mucha gente dice, uy, la iglesia está teniendo mucho fruto porque está llena de gente. ¿Ah? Hay muchos que llegan a las congregaciones, pero sencillamente son llenos de personas, pero no de personas que realmente amen a Dios. El fruto es, y yo estoy muy contento porque yo veo que la iglesia está dando mucho fruto. Y no es porque habemos 50, 60, 70 conectados, no es porque la gente está madurando, porque Dios está creciendo en nuestros corazones. Ahí es donde hay un gran fruto. Hay una iglesia verdadera, una iglesia que ama, que crea vínculos, una iglesia que se preocupa por el otro, una iglesia que perdona, una iglesia que el reino de Dios está establecido en su familia. Ahí hay fruto, ahí hay fruto, ahí eso sí hay un fruto de verdad. Cuando comprendemos por qué viene la dificultad, el problema. Sigue diciendo el versículo 9. No, el 8 dice así. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y mire lo que dice allí, y seáis así mis discípulos. Complejo es esto, pero es la verdad. Usted quiere darse cuenta, si usted es un discípulo de Dios, mira el fruto que hay en ti del Espíritu Santo. Y así te das cuenta, uy, estoy siendo un buen discípulo, estoy quedando bien discipulado, o no estoy quedando bien discipulado, necesito empezar el discipulado. Muchos piensan que el discipulado es la cartillita que uno empieza a leer. Hace parte, pero no es todo. El discipulado sencillamente es yo volverme un seguidor de Jesús y que Jesús siga creciendo en mí. Ahora, versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si algo resalta ese pasaje, mire, todo lo que el Señor nos ha hablado aquí, de que Él es la vid, nosotros somos las ramas, de que el Señor quiere venir a limpiarnos, que el Señor quiere que llevemos mucho fruto, tiene esta clave. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mira, Dios quiere que nosotros seamos gozosos. Dios anhela eso. Dios anhela que tú seas una persona gozosa. Así estás en dificultades, en problemas, en angustias. Dios anhela que seas una persona gozosa. ¿Por qué? Porque en Dios permanece el gozo y Él quiere derramar ese gozo sobre nosotros. Y la única forma que realmente ese gozo va a poder llegar a nosotros es permaneciendo pegados a la vid, a la esencia de Dios. Esa es la única forma, amados. Esa es la única forma. Y sigue diciendo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Os lo dé. Ese pasaje, ahí se resume todo lo que estamos hablando hoy, amados. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo te elegí a ti, yo te elegí a ti. La rama que está aquí, yo
Yo fui que permití que esa rama naciera de mí. ¿Ya? Y te he puesto para que llevéis, dice, y para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Se acuerdan la palabra con la que empezamos, el permanecer? Ahora la pregunta, ¿por qué será que es difícil permanecer? Porque un día sí, otro día no. Porque ¿sabe por qué? Porque vivimos bajo engaño. Y como vivimos bajo engaño, ese engaño sencillamente nos deja perdernos de lo que papá tiene. Para que vamos finalizando, vamos a mirar una de las claves que sé que a nuestra alma no le gusta, pero sé que es muy especial y que nos ayuda a comprender, ayuda a comprender realmente cómo podemos dar mucho fruto, mucho fruto. Vamos un momentico allí atrásito de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Mire, aquí vamos a ver la clave de qué es permanecer y la clave de cómo dar mucho fruto. Y algunos van a decir, es que a mí se me dificulta amar a tal persona. A todos se nos va a dificultar. A mí se me dificulta dejar de tomar. A nosotros se nos va a dificultar. A mí se me dificulta tener fe. Se nos va a dificultar. A mí se me dificulta perdonar. Se me dificulta no estar airado. Se nos va a dificultar a nosotros. Pero cuando ya no somos nosotros, sino que es Dios que está creciendo en nosotros, ahí va a ser más diferente la situación. Vamos a ver la clave de cómo nosotros podemos llevar mucho fruto. En San Juan capítulo 12, versículo 20, dice así: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ese episodio donde Jesús empieza a hablar de la vid fue después de que Jesús lavó los pies y la fiesta que se estaba celebrando en aquel momento era la Pascua? Entonces muchas personas venían a celebrar esa fiesta, ¿ya? Al principio de la pandemia el Señor nos habló sobre las fiestas que se celebran en el pueblo y el Señor nos habló de que en qué fiesta estábamos en este último tiempo. Los que pudieron estar en el estudio de Apocalipsis y Daniel se van a dar cuenta que eso es muy especial. Y entonces dice así que habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Dice que estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Le dijeron: Jesús, vea, Jesús, hay alguien que lo quiere ver. Unas personas que vienen de allá, de Grecia, quieren verlo a usted. Entonces, ¿sabe cuál es la característica de los griegos? Los griegos en su mente saben mucho. Esa es una característica de la iglesia tradicional. Saben mucho de lo que dice la Biblia, pero no experimentan la esencia de lo que la Biblia trae para el corazón del ser humano. Tienen mucha letra. Conocen mucho de las ciencias, pero poco del Espíritu Santo. Eso es lo que representan los griegos. Y sigue diciendo allí, leo desde el 22 otra vez: Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, ¿y qué? Y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si muere? Lleva fruto, poco fruto, mucho fruto. Mucho. Mucho fruto. Mucho fruto. Mucho fruto. Dile así al Señor: Señor, yo quiero
tener mucho fruto, Señor. Dile así, Señor, yo quiero que mi Señor se refleje mucho fruto. Y el mucho fruto es, Señor, tú creciendo en mí. No que viva yo, porque cuando vivo yo, Señor, lo que se refleja es lo que hay, Señor, mi vanagloria, mi egoísmo. Pero yo no quiero tener, Señor, lo que es el antifruto, no, yo quiero que haya mucho fruto de ti en mí. Y yo no puedo tener eso, solamente nace de ti, Señor. Dile, Señor, yo quiero tener mucho fruto, mucho fruto. Y sigue diciendo, miren, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sabe cuál es la clave, amados? Para llevar mucho fruto. Una clave para llevar mucho fruto. Porque la planta de la vid, antes de que sea un tallo, una rama así del fruto, primero la semilla tuvo que haber caído en tierra. Y esa semilla tenía que estar seca y estar muerta. Y si está muerta, sencillamente ahí crece y empieza a salir. Pero si nosotros estamos vivitos nosotros mismos, nuestro ego, nuestros argumentos, nuestra vanagloria, nuestros propios logros, va a ser difícil, amados, que tengamos mucho fruto. Y lo más tremendo, lo que decía el principio de Juan 15, hay diferentes tipos de creyentes. El que permanece pegado a la rama, el que se deja limpiar y el que está lejos de la rama. Yo no sé qué creyente eres tú. No sé en cuál tipo de creyentes quieres estar. No sé si tú eres de los que hoy sí, mañana no. No sé si eres de los que permanece o no. Yo no sé si eres lo que olvida fácilmente lo que el Señor ha hablado a tu vida. Mire, nosotros tenemos una bendición muy poderosa. En este grupo, en esta congregación que Dios nos tiene, sobreabunda la restauración y sobreabunda la profecía. Pero muchos sencillamente no permanecen en lo que el Señor les ha dado, en lo que el Señor les ha dicho, en lo que el Señor ha hecho. Y fácilmente vuelven y dejan atrás. Y la única forma de llevar mucho fruto es permaneciendo. Y para permanecer hay que morir a nosotros mismos. Y es difícil morir porque nuestro ego no nos deja. Nuestro anhelo de triunfo, nuestro anhelo de tener las cosas estables, de tener el control de las cosas, nuestro anhelo de poder manejar, Señor, la calma económica, no nos permite realmente permanecer en lo que Dios tiene. El tiempo ya no nos da para hablar sobre lo que demanda el permanecer. Otro tiempo lo hablaremos. Pero hoy guarda en tu corazón. El Señor quiere que permanezcas, que permanezcas, que permanezcas. Y que no esté fluctuando de un lugar a otro. Guarda esa palabra, amado, en tu corazón. Examínate. Mira cuál es el fruto que tienes. Si hay fruto o no hay fruto en ti. Y estoy seguro, como el Padre es el labrador, el Padre se goza si nosotros tenemos fruto. Y ese fruto viene por estar pegados a Él. Señor, te doy gracias. Gracias por mis hermanitos, Señor, hoy aquí congregados.